A todos nos gusta asustarnos de vez en cuando, siempre y cuando eso no represente un peligro real. Para eso existe el género del horror, ¿no? Y yo podría decir que es de los más complejos. Al fin y al cabo, no a todos nos da miedo lo mismo. Y es así que existen obras tan míticas como la de Lovecraft, o el tan famoso Stephen King. Y escribir horror por experiencia propia no es solamente meterle elementos terroríficos a lo loco, cosa de la cual pecan muchos creepypastas. Después de todo, son historias creadas por la comunidad. En el género del terror es importante seccionar todos los elementos y de esa manera lograr dar miedo a aquel que revise tu obra. Por ejemplo, el villano suele aparecer cuando la obra está muy avanzada, pero durante toda esta está dando señales de su existencia. Algo te va diciendo que algo no está bien ahí. Hay pequeños indicios de elementos contradictorios, lo que hace que el cerebro se alerte. Sin embargo, esa obra de terror también tiene que tener una buena historia, un buen trasfondo que explique todo lo que ocurre. En la actualidad, ese género se trasladó a otros medios, por ejemplo, a las películas y a los videojuegos. Y como estamos agregando un apartado visual, las reglas cambiaron un poco, pero no tanto. Ahora, si nos vamos a los videojuegos, le estamos agregando otro apartado, aquello que se conoce como jugabilidad. Joyas como los Silent Hill o los primeros Resident Evil cumplen con estas características. Y un poco más adelante, juegos como Slender, el cual no es tan bueno que digamos, pero destaca en tener como villano a un personaje de creepypasta. Una creepypasta que por la época era muy popular. A pesar de que el villano no tenga un buen diseño que digamos, al menos era un personaje bastante conocido. En esa época se creía que Slenderman era un ser ancestral que aparecía en las fotos y que se te podía aparecer adelante en cualquier momento. Y eso colaboró un poco tanto en la popularización del juego. Ya con el personaje tenían toda la bandeja servida, pero queda criticar el entorno. Y es que el hecho de que el entorno sea oscuro le da un toque característico, además de que la jugabilidad es muy buena. Sin embargo, en historia no tiene mucho que ofrecernos. Años más tarde salió Five Nights at Freddy 1, el cual a medida que salían juegos extendía cada vez más su lore. Su jugabilidad era innovadora, aunque a su vez limitaba mucho a diferencia de los juegos anteriores. Y su historia, aunque larga, tiene ciertos huecos argumentales, como por ejemplo la falta de papel que tiene la policía en la historia. ¿Acaso me decís que hay una pizzería donde ocurrieron asesinatos y un montón de cosas grotescas? ¿Y la ley qué hace al respecto? La ley fue muy inútil en intentar atrapar a William Afton. Incluso se tuvo que esperar hasta el tercer juego para matarse él mismo, metiéndose dentro de un traje. Pero lo bueno que nos puede ofrecer este juego es su arte, su modelaje 3D complejo. Y es que miro los modelos de los personajes y me gusta. En el primer juego se ven terroríficos porque se ven grandes e imponentes, además de que se puede notar la mugre que tienen en ellos, dándole un aspecto antiguo. En el segundo juego cambia un poco, se ven a los personajes del primer juego, pero rotos. Y se puede observar que pusieron nuevos personajes, que son los Toys, etc. Los Toys no me parecen tan terroríficos, pero bueno. El tercer juego tiene solo un enemigo y peca de no tener una jugabilidad tan buena como los anteriores. Sin embargo, con los personajes podemos notar que se van deteriorando a medida que pasan las historias. Pero con el género del terror no todo es bueno. A inicios del año 2023 salió Garden of Batman. En este juego encarnamos a un padre, el cual tiene que ir a un jardín de infantes donde desapareció su hijo. Este mismo entra al jardín de infantes a pesar de todo para buscarlo y tiene que luchar contra unos muñecos que parecen hechos de plastilina. Aunque en los últimos juegos fueron mejorando un poco con los diseños.
pero en los primeros eran así. Y sé que muchas personas los criticaron por la cantidad de vértices que tiene, pero ese tipo de críticas está muy gastada últimamente. Ya casi todo el mundo habló sobre la cantidad de vértices que tienen los personajes de este juego, y siento que no estaría dando ninguna novedad si hablo sobre eso. Así que no voy a opinar al respecto de computadoras explotando por el sobrecalentamiento de la memoria RAM, pero voy a dar mi opinión al respecto de otros aspectos del juego. Y es que la historia de por sí es mediocre. Y es que me estás hablando de un padre que en vez de llamar a las autoridades se mete dentro del jardín. Y que lo primero que ve apenas abre esta puerta es a ese pájaro observándolo desde lejos. Para colmo avanza y el pájaro se esconde. Con esto el personaje podría confirmar que es un ser que se mueve. Pero en vez de decir no, mejor me voy, sigue avanzando. Y es que si ya hubiese llamado a las autoridades, con armas podrían haber entrado, podrían haber allanado, y con armas no creo que tengan problema para derrotar a esos bichos. Y ya la historia sería otra. Sobre los personajes, la mayoría de los del primer juego parecen hechos de plastilina, como que los creadores no se esforzaron en intentar hacer algo decente. Sin embargo, hay excepciones, y a medida que avanza el número de juegos, se pueden ir viendo más, de los cuales tienen un diseño un poco más complejo. Pero aún así, no es que se vean tan terroríficos como para hacerme gritar. Con este tipo de cosas podemos notar que hay una decadencia con respecto al género de terror, donde suelen caer un montón de clichés del género y suelen utilizar muchos elementos del mismo mezclados entre sí y todos puestos juntos y apretados como si fuesen personas intentando entrar en un colectivo o autobús para aquellos que no sean de Argentina y lugares cercanos. Y cuando creí que no se podía ser más decadente, me entero de la existencia de esto de acá. Otros bichos hechos de plastilina, quizás hechos así a propósito con el objetivo de vender mercancía. Y al inicio de 2024, después de que se hicieron públicos los derechos de Mickey, sacaron un tráiler de una película del mismo personaje. Acá se nota que utilizaron el tropo de utilizar un personaje infantil y volverlo aterrador. Sin embargo, parece que va a ser una película de asesinos más del montón, con un asesino genérico como protagonista. Aunque voy a opinar cuando la vea una vez salga. Y no sé, por ahí me sorprende y es una película buena. Por ahí me sorprende y es la nueva novedad del terror, la nueva gran película del horror. Tan solo toca esperar.